que tengamos por otro lado. No sé por dónde estoy escuchando algo de ruido. Si podéis poner vuestros micros en mute y así no sé. Buenos días. No sé si es este segundo piso donde estamos escuchando algo. José, ¿le puedes poner tú en mute? Sí, cómo no, ya mismo. O si alguien quiere bajar a comprar. Ya las trae hechas, sí. Es la de Coyoacán. ¿Va que viene aquí al bazar? Ay, Ok, bien. Listo. Vale, perfecto. Gracias a todos. Bueno, en primer lugar, lo que queríamos a todos darles la bienvenida ya no solo a este webinar, sino como habrán recibido seguramente al correo, a través de las redes sociales, hemos migrado a una nueva plataforma que está integrada dentro de Conecta Américas. Entonces, ahora el PM4R Cloud va a estar integrado y con el mismo usuario que acceden al PM4R Cloud, van a poder manejarse y moverse por todo Conecta Américas y por dentro del PM4R Cloud. Tenemos dentro de esta nueva plataforma nuevas herramientas, aparte de un nuevo diseño visual que tenemos la esperanza de que a todos os guste y que os pueda resultar útil. Y hemos iniciado, este es el primer webinar que vamos a hacer dentro de esta nueva plataforma y del cual estamos muy ilusionados. Y nada, cualquier comentario, sugerencia que puedan tener sobre este nuevo espacio, estamos abiertos a escucharles para poder modificarlo y poder sobre todo, intentar que os pueda resultar útil. Y otra de las novedades es que antiguamente esta plataforma estaba cerrada solo a aquellos usuarios certificados que hubieran hecho nuestros cursos. Y ahora, tanto estos webinars que realizamos como toda la plataforma está abierta a cualquier usuario que esté interesado y se quiera registrar y quiera participar y ver toda la información que contiene el sitio. Entonces, también si conocen a gente que, por lo que fuera, antes no hubiera realizado ningún curso nuestro y quisiera acceder a la plataforma y participar, también si nos pueden ayudar a esa gente a informarles que a partir de ahora van a poder participar en todas estas actividades, que nos ayuden en comunicárselo para que puedan acceder a partir de ahora. Por mi parte nada más, José, también agradecerte tu tiempo para realizar esta presentación y puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias, Julio. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a todos los participantes de este webinar. Yo soy José Gómez Laumann, soy tutor del programa de liderazgo en la gestión de proyectos del PM4R, y en el día de hoy quiero invitarlos a recorrer un concepto que hemos encontrado en el equipo del PM4R muy presente en las actividades de formación, que tiene que ver con pensar los escenarios de proyecto como escenarios multiparte y cómo maniobrar en dichos escenarios. Así que de esto se va a tratar el tema voy a utilizar una experiencia que he realizado este año para poder ilustrar los conceptos que vamos a ir viendo. Así que voy a utilizar algunos momentos para hacer una pausa e invitar a preguntas a medida que vamos avanzando en las ideas principales. Bien. Entonces, el objetivo, lo que me propongo que hagamos hoy, es que podamos tener un abordaje el abordaje de conflictos en escenarios multiparte, veamos algunos conceptos básicos y conocer algunas preguntas estratégicas que guían los procesos de influencia en los escenarios multiparte. Esta es la idea de lo que intentaremos hacer hoy aquí en esta hora que compartimos. Esta frase que les quiero ofrecer
tiene que ver, ya vamos a ampliarla, tiene que ver con el enfoque de las negociaciones en escenarios multiparte. ¿Por qué hablo de negociaciones y de influencia? Bueno, un proyecto de inversión pública como los que nos ocupa es un objeto complejo que puede ser visto desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es como una gran estructura de negociaciones para lograr compromisos que permitan lograr los objetivos del proyecto. Entonces, yo voy a situarme en esa dimensión, la dimensión de un proyecto como una estructura de negociaciones, una estructura dinámica de negociaciones. Y en general, cuando uno habla de negociación, suele hablar de lo que vamos a negociar en una mesa con otra parte. Y aquí vamos a tratar de invitarlos a una mirada adicional, a esa mirada predominante de lo que significa una negociación. Estoy escuchando un micrófono, denme un segundo que quiero ver. Sí, es Carlos, creo que estaba sonando. Ahí está, ok. Gracias, bien. Carlos. Teníamos un poco de ruido ambiente. Bien, entonces, la idea es que pensemos esto. Cuando estamos en situación de conflicto, de negociación, siempre utilizamos como unidad de análisis el acuerdo individual, es decir, el acuerdo parte contra parte, ¿sí? Pero en realidad los proyectos son escenarios con multiplicidad de actores, que nosotros nos enfoquemos en una parte, no quiere decir que las otras partes se estén moviendo, que las otras partes estén observando qué es lo que hacemos con una de ellas. Por lo tanto, los proyectos requieren un cambio de foco. Y este cambio de foco nos invita a pensar que cuando queremos lograr un acuerdo final, tal vez haya que orquestar un conjunto de acuerdos adicionales, subsidiarios, colaterales, o un camino de acuerdos para poder lograr ese acuerdo final que buscamos. Y aquí cuando les hablo de acuerdo, les estoy hablando de procesos de influencia, de poder lograr objetivos junto a las otras partes. En general, desde un punto de vista integrativo, el enfoque de negociación que utilizamos en el liderazgo de proyectos es un enfoque integrativo. Integrativo significa que tratamos de atender los intereses de todas las partes y que tratamos de minimizar la puja por hacernos de valor en detrimento de las otras, ¿sí? Este es el marco conceptual general de negociación que adoptamos en el programa. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de maniobrar en escenarios multiparte. El concepto que quiero que ustedes retengan de los escenarios multiparte es el concepto de interdependencia. Hablamos de interdependencia cuando los actores se vinculan en una trama muy compleja y desde la posición de liderazgo dentro de una unidad coordinadora, no solemos poder ver toda la trama compleja de relaciones que tienen los actores entre sí, lo cual no quiere decir que no intentemos inferir algo de esta interdependencia. De hecho, una de las estrategias principales de cualquier gestión de proyecto es el análisis de stakeholders o el análisis de partes interesadas. Entonces, la idea que quiero que retengan es que necesitamos hacer algún tipo de análisis de interdependencia entre actores. ¿Por qué? Bueno, porque un acuerdo o desacuerdo con una parte va a impactar en otras partes. De la misma manera que información revelada a una parte va a incidir en otras partes, ¿sí? Es decir, que es una propuesta de cambiar el foco de un efecto lineal, pasar a una mirada en donde cualquier cosa que hagamos se asemeja a una mesa de billar, una mesa donde cuando golpeamos
con una bola otra, esa bola a su vez provoca una serie de golpes en bolas adyacentes. ¿Sí? Entonces, en el juego del billar, el análisis de las interdependencias es crítico. En los proyectos también. ¿Sí? Entonces, primer concepto, pensar el proyecto en términos de interdependencias. Cuando enfrentamos una estructura donde los actores están vinculados en diferente grado, necesitamos cambiar el foco de hacer un acuerdo simple. Normalmente cuando pensamos en la mesa de negociación, pensamos en las habilidades de negociación, como por ejemplo poder escuchar los intereses, poder manejar las objeciones, ¿sí? Esto es lo que en general hacemos en cualquier negociación parte contra parte. En cambio, si tenemos una mirada de interdependencias, tenemos que empezar a pensar en un desafío estratégico que es, bueno, a ver, ¿cuántos acuerdos necesitamos lograr para que podamos poner en marcha el proyecto o hacer que el proyecto siga avanzando, ¿no? ¿Cómo logramos acuerdo entre todas las partes? ¿O qué tipos de acuerdos van a satisfacer al mayor número de actores? ¿Sí? Entonces, piensen que pasamos de la lógica del acuerdo individual a una estructura de acuerdos o de negociaciones. Por lo tanto, desde esta estrategia, el desafío táctico es, bueno, ¿en qué orden lo hacemos? ¿No? ¿Cómo atendemos a estos actores? ¿De qué manera lo hacemos? Esto es lo que nos invita a la mirada de la interdependencia. Debido a que cualquier cosa que hagamos con un actor va a tener una resonancia en otros. Entonces, vamos a explicitar brevemente algunos conceptos claves que vamos a utilizar para mostrar una técnica con un ejemplo real, un ejemplo sencillo, porque el análisis de las interdependencias puede ser extremadamente complejo, y de hecho lo es. Van a ver que a pesar de que el ejemplo que voy a presentar es relativamente sencillo, tiene un montón de complejidades. Entonces, concepto de coalición. En los escenarios multiparte se suele dar que los actores, a veces de manera más consciente y deliberada, se unen con grupos que tienen intereses en común. A veces con relaciones más estrechas, a veces solamente una unión temporaria para defender sus intereses compartidos. A veces hay coaliciones que no son explícitas, es decir, que no es que los actores se unen deliberadamente, buscan unirse, no lo hacen, sino que comparten intereses de manera tácita. El segundo concepto es el que les hablé, el de interdependencia, de enlace entre actores, y esto justifica la necesidad de construir un mapa social. Vamos a ver una técnica de construcción de mapa social. Luego vamos a ver, escuché que alguien abrió un micrófono, a ver. Bien. El concepto de secuencia, necesitamos entender un camino para orquestar el proceso de lograr el acuerdo final o el acuerdo objetivo, que estoy mostrando en pantalla. Y también hay un concepto que es el de construcción progresiva. Es decir, si yo quiero a veces lograr un acuerdo con una parte, con un actor crítico, es probable que no pueda ir siempre de manera directa, sino que deba hacer una construcción progresiva para lograr ese acuerdo. O por ejemplo, si quiero lograr un acuerdo con múltiples actores, tendré que hacer una construcción progresiva con diferentes actores o con diferentes coaliciones hasta poder lograr el acuerdo completo. Esto es un concepto clave. Sigo escuchando a alguien con un micrófono abierto, así disculpen, pero intentaré cerrarlo. Aquí está, bien.
Otro de los conceptos claves que necesitamos pensar cuando hacemos un abordaje multiparte es el de que vamos a establecer un proceso. Es decir, que tenemos que atender diferentes etapas de diferentes objetivos parciales. El primero es que necesitamos hacer algo que se hace en todo proceso de negociación participativa, integrativa, que es clarificar y priorizar nuestros intereses, los de nuestra parte, así como identificar a todos los actores relevantes y los intereses de cada uno, identificarlos haciendo inferencias y haciendo sondeos que permitan clarificar los intereses de las contrapartes. ¿Sí? Esto es central. Y este análisis, estos pasos de clarificar mis intereses y los intereses de la contraparte, se le agrega en el análisis multiparte la de identificar y caracterizar las relaciones entre actores. ¿Por qué esto debe ser hecho? Bueno, porque caracterizar las relaciones entre actores va a servir para poder establecer la secuencia negociadora. Es decir, la secuencia negociadora va a tener que atender no solamente los intereses de los actores, sino las relaciones entre ellos. Porque tenemos que recordar que cualquier cosa que hagamos con uno va a resonar en los demás. Entonces hay que buscar caminos que nos permitan ir haciendo esta construcción progresiva. Acuérdense este concepto de construcción progresiva, ¿no? Entonces estos pasos sirven para planificar e implementar la secuencia negociadora. Esa secuencia negociadora debería ir apalancando la posibilidad de lograr el acuerdo de las partes, ¿no? No deberíamos hacer en esta secuencia negociadora, no deberíamos hacer movimientos que perjudiquen el logro del acuerdo entre todos los actores, ¿no? Es decir, por eso necesitamos criterios que nos sirvan para ir avanzando. Y a medida que vamos cerrando acuerdos, vamos satisfaciendo intereses de las diferentes partes. Antes de presentarles la estructura de mapeo de actores, el mapa social, la estructura de relaciones, como he dado varios conceptos, quiero invitar si hay alguien que quiere hacer una pregunta antes de avanzar. Puede abrir el micrófono y hablar, lo escucho. También, si alguien va a escribir por el chat, quiere usar el chat para hacer alguna pregunta, que recuerden que hay un desplegable donde indicas a la persona que vas a escribir en el chat y ahí debe estar seleccionado everyone para que todos podamos ver la pregunta, porque si no a veces se va la pregunta a una persona en particular y no la vemos todos. Gracias, Julio, por la aclaración. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta en este momento? Por lo que los conceptos principales que vimos, iniciales. Bien. Voy a invitar a que de aquí en más, si tienen ganas de hacerlo, si les parece que puede ser útil, piensen en su actividad de proyecto, piensen, por ejemplo, en algún objetivo que quieren lograr dentro del proyecto, y anoten cuáles son esos actores principales. Si no lo quieren hacer con un ejemplo de proyecto, que sería el ideal, háganlo con cualquier otro contexto, pero piensen en algún escenario en el cual haya diversos actores en los cuales ustedes quieren lograr un acuerdo para poder obtener algún beneficio, poder conquistar algún objetivo relevante para ustedes y que sea también para los otros. Entonces, la idea es que, si les interesa, pueden hacerlo en paralelo con el ejemplo que yo voy a dar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la construcción del mapa social. Y después vamos a hacer un análisis estratégico del mapa social. Yo lo que voy a describir ahora es
los patrones de relaciones entre los actores de un proyecto, o entre los actores de un escenario multiparte. Voy a hacer una descripción de cada uno de estos patrones. Los actores pueden tener diferentes tipos de relaciones que pueden estar superpuestas. Por ejemplo, entre actores puede haber una relación jerárquica, o puede haber una relación de contacto, o puede haber una relación de compañero, o puede haber una relación de proveedor, o de cliente, o de amistad, o de alianza, o familiar, etc. Es decir, que hay diferentes tipos de relaciones. Yo he colocado solamente algunos ejemplos. Y entre los actores vamos a definir 3 tipos principales de patrones de relación, que ahora los vamos a ver en detalle. Esos 3 tipos de relaciones son la relación de deferencia, la relación de influencia y la relación de antagonismo. Entonces vamos a ver estos tipos de patrones de relación entre actores. El primer tipo de patrón de relación entre actores es el patrón de deferencia. ¿Qué significa deferencia? Tenemos que pensarlo como una relación, por ejemplo, entre A y B, donde B posee autoridad o puede ejercer presión sobre A de tal manera que si B pide, dirige, sugiere, indica algo, A lo hace. Es una relación que podríamos caracterizarla como fuerte, y es una relación, el patrón de deferencia, habitualmente formal, que es un tipo de relación, las relaciones formales, que predominan dentro de los proyectos de inversión pública, ¿sí? Entonces son relaciones de adhesión formales, son relaciones fuertes. En este mapeo social, observen que utilizamos una flecha, una línea con una flecha llena, y que indica, se dirige de quien tiene autoridad a quien difiere en B. Es decir, fíjense que la flecha indica que A hace lo que B pide, o dirige, o sugiere. Esto es importante que se comprenda. Disculpen que voy a ver que tenemos algún participante que ha quedado con el micrófono abierto y está manteniendo una conversación. Rubén es... Ok, ahí está, bien. ¿Cuáles son las fuentes de deferencia? ¿Qué hace que alguien tenga deferencia con otra persona? Bueno, por ejemplo, el respeto personal, puede ser una relación jerárquica, donde hay alguien que tiene formalmente una autoridad sobre ti, o admiración, o el seniority, o el conocimiento, la reputación, el manejo de recursos, y por qué no, como ejemplo, también de deferencia, la fuerza bruta, aunque entiendo que esto no va a ser motivo en el proyecto, lo podríamos pensar en términos más naturales, pero la deferencia en el mundo animal también se expresa a través de la fuerza bruta, ¿no?, de los seres en cuestión. Esto es para que quede claro, digamos, de qué se trata la deferencia. Y la deferencia la podemos pensar como compuesta, por un lado, por la influencia formal, y por otro lado, con la capacidad de ejercer presión de B sobre A, ¿sí? Ejercer presión significa algún grado de coerción o de amenaza para que A haga lo que B quiere. Entonces, cuando hacemos la construcción de un mapa social, vamos a utilizar, como ya les dije, flecha, línea llena con flecha, dirigida de quien tiene la autoridad sobre quien la acepta,
y responde a la pregunta ¿quién difiere a quién? Y además podemos utilizar este recurso en un mapa colocando una intensidad de 1 a 3, donde 1 es el menor nivel y 3 es el mayor. El segundo patrón de relación entre actores es el patrón de influencia. En este patrón, fíjense, la flecha va también de B hacia A, ¿no? Aquí decimos que A es probable que siga lo que B pide, sugiere, dirige, indica, ¿no? A tiene respeto, colabora con B. Fíjense que el patrón de influencia ya no es un patrón tan fuerte como el de deferencia, es un patrón distinto, es un patrón donde hay otros componentes y hay otras fuentes. Y además, el patrón de influencia es independiente del patrón de deferencia, ¿no? Pueden coexistir el de deferencia, que es más formal, es más fuerte, asociado a la capacidad de presión o la autoridad formal, y el patrón de deferencia tiene que ver con la confianza, con buenas intenciones, intereses compartidos. La historia de éxito, por ejemplo, laboral, que B tiene, hace que A le tenga respeto, colabore, ¿sí? Podemos decir que es menos fuerte, por eso es que en la influencia hay una probabilidad de que A siga a B. Este patrón se compone de respeto, que está asociado a la atracción, a la admiración, y de colaboración, que implica una reciprocidad, ¿no? Una reciprocidad es algo cercano al intercambio, ¿no? El intercambio sería algo directamente, bueno, tú me das esto, yo te doy esto. La reciprocidad está en el orden de intercambio que tiene un valor menor. También podemos medir en un mapa social la intensidad de la influencia entre 1 a 3, ¿sí? Y la pregunta que guía la búsqueda de patrones de influencia es, ¿quién puede ayudar a lograr un acuerdo con tal? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el grupo? ¿Quién es el actor que puede ayudarme a lograr un acuerdo? ¿Sí? Fíjense que la pregunta aquí es distinta. La pregunta del patrón de deferencia era directamente quién difiere a quién. Aquí es quién puede ayudar, lo cual no significa que haya, digamos, un carácter lineal, de que si le pido algo esa persona lo vaya a hacer. Y por último, antes de ver un ejemplo, es el patrón de antagonismo. El patrón de antagonismo, aquí ven que está expresado con una línea quebrada, con diferentes quebraduras, ¿no? Una línea segmentada, que también apunta de B hacia A. Aquí es menos intuitivo, pero lo que significa en el patrón de antagonismo es que A no sigue a B. No sigue o no lo seguirá lo que B le pida, le sugiera, lo que dirija, ¿sí? La fuente del antagonismo es normalmente la desconfianza o el interés conflictivo. Así como los patrones de influencia unen actores, los patrones de antagonismo dentro de un proyecto los separan. Entonces terminan armando coaliciones en oposición de intereses, ¿sí? El antagonismo normalmente tiene un carácter más fuerte que el de la oposición. Esto es un detalle semántico. El antagonismo más tiene que ver con la antipatía, con cierto disgusto. En cambio, el patrón de oposición es un espectro mayor que puede ir desde contrariarlo, contradecirlo, hasta buscar abiertamente el conflicto, ¿sí? Podemos medir el nivel de antagonismo en la apreciación que hagamos también con una intensidad de 1, 2 o 3, utilizamos cualquiera de esos 3 puntos, de menor a mayor, y la pregunta que guía la búsqueda, la inferencia de los antagonismos es ¿qué acuerdo o qué acuerdo con quién impide el acuerdo con otra parte? De eso se trata el patrón de antagonismo. Bueno, quisiera acá volver a abrir un espacio de preguntas antes de mostrar un ejemplo donde vamos a volcar en un ejemplo real que he realizado este año. Voy a contar cómo. Vamos a ver un mapa social con estos 3 patrones de relaciones. ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta aquí?
Le pido que abra el micrófono y nos haga la pregunta. Bien, vamos a continuar. Entonces vamos a dar un ejemplo de construcción de mapa social. Este mapa social que vamos a ver es un mapa social que construí en una intervención dentro de un equipo directivo municipal que estaba atravesando la implementación de varios proyectos de inversión y en donde se habían suscitado conflictos dentro de la estructura del equipo directivo de ese municipio. En particular, yo estaba trabajando, aquí lo pueden ver, con el secretario de Salud, que es un bloque que lo pueden ver sobre el lado izquierdo. El secretario de Salud era la persona que era motivo de una reflexión conmigo, dentro del contexto de acompañamiento, de consultoría, y esta persona quería lograr un objetivo, quería convencer al director de atención primaria de ese municipio de que haga de que implemente, de que lleve adelante una serie de cambios y de reestructuraciones en el equipo de atención primaria que él le estaba demandando. El tema es que yo lo invité a esta persona a realizar un análisis multiparte, y es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a dar un pantallazo, una primera idea de cómo es la estructura, para que ustedes vean la complejidad que tiene el análisis multiparte, ¿sí? Por eso que el cambio de foco de negociar parte contra parte en una mesa, dentro de una estructura de proyecto, es quedarse con una visión parcial, y para poder superar esas dificultades es necesario tener una mirada mayor. Por eso estoy compartiendo con ustedes esta lógica. Si me acompañan, voy a hacer una breve descripción del escenario en el cual este secretario de Salud quería lograr un acuerdo con el director de atención primaria. En particular, fíjense que hay un patrón de deferencia, que es la flecha llena entre ambos, pero también hay una relación, un patrón de antagonismo entre ellos, es decir, que coexisten dos tipos de relaciones. Y entre ellos había una relación de jerarquía y también una relación de haber sido compañeros previamente a la asunción de estos puestos, lo cual se tornaba complejo. Había dos tipos de relaciones entre ambos. Por otro lado, este director de atención primaria tenía un equipo de médicos, y había en particular dos médicos que tenían un protagonismo mayor en este logro de este objetivo. Si ustedes pueden ver, el médico 1 era la esposa del director de atención primaria, además de tener una relación, un patrón de deferencia, eran esposos, y había un médico número 2, con la cual había, además de un patrón de deferencia, una relación de amistad. Fíjense la complejidad de esto. Por otro lado, el alcalde, del cual dependía el secretario de Salud, no solamente había un patrón de deferencia, sino que además había un patrón de relación familiar. Eran hermanos. Algo que a veces es habitual, no siempre, encontrar en equipos directivos de pequeños municipios, donde el armado de los equipos directivos incluye familiares de las cabezas, ¿sí? Por una cuestión de confianza. Esto seguramente ustedes que actúan en escenarios de proyectos se lo deben haber visto. Y fíjense también que aparece un secretario legal, que es
a su vez el hermano del director de atención primaria. Esta estructura puede ser cercana a una historia de la que vemos habitualmente en una novela televisiva, pero esto es real, de que existen estructuras de confianza en los armados de los equipos de trabajo. Entonces, fíjense, para hacer un resumen, el alcalde es hermano del secretario de salud, el secretario legal es a su vez hermano del director de atención primaria, que era el decisor sobre el cual el secretario de salud quería hacer este cambio, y uno de los médicos es esposa del director de atención primaria, y el otro médico es un amigo, ¿sí? Y fíjense que a su vez entre los médicos había una relación de influencia porque además de ser compañeros eran amigos. Entonces fíjense la complejidad del mapa social. Este mapa social fue elaborado por el secretario de salud con mi asistencia. Utilizamos esta lógica de caracterizar los tipos de relaciones, cuántos tipos de relaciones había entre ambos. Él estableció más de uno, ¿no? Patrones de deferencia, patrones de influencia y patrones de antagonismo. Fíjense que hay en particular un antagonismo, no solamente entre el secretario de salud y el director de atención primaria, sino también entre el secretario de salud y el médico número 2, hay un patrón de deferencia y a su vez de antagonismo, ¿sí? Que no hay, por ejemplo, con el médico 1, entre el secretario de salud y el médico 1, ¿no? Y a su vez hay un patrón de influencia entre el secretario legal y el secretario de salud, ¿no? Donde también hay hay un patrón de influencia elevado entre ambos, siendo el secretario legal hermano del director de atención primaria. Sé que esta primera fotografía que ustedes ven puede prestarse a una confusión, y esto es algo que va a ocurrir cuando elaboren un mapa social utilizando esta estructura de caracterización de relaciones, pero lo que quiero que se lleven es este concepto de interdependencia. Fíjense que cualquier acuerdo que ustedes puedan intentar hacer va a tener influencia en el resto. Por ejemplo, intentar hacer un acuerdo con uno de los médicos va a tener influencia sobre el director de atención primaria, o cualquier intervención con el alcalde en contra del director de atención primaria va a tener un efecto sobre el secretario legal, con el cual el alcalde comparte una relación y que a su vez es hermano del director de atención primaria. Es decir, este es un ejemplo a pequeña escala de cómo se generan estas interdependencias. Quería invitar alguna pregunta, porque ahora vamos a ver la última parte, que es cómo proceder para lograr una secuencia de negociación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Por favor, abra el micrófono, que lo escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días. Este mapa que estamos viendo variaría dependiendo del actor que tomemos. Por ejemplo, lo hago como pregunta. En este momento estamos viendo desde el secretario de salud, pero si el conflicto fuera, digamos, con el médico 2, entonces sería un abordante. ¿Es así? Y el mapa quedaría totalmente diferente. ¿Su nombre es? Irlay. ¿Qué tal, Irlay? Un gusto de escucharla. No necesariamente los mapas van a tener una estructura en función de dónde se lo arma, porque, digamos, los patrones de deferencia, que son patrones normalmente de jerarquía, van a seguir siendo los mismos, y hay que ver cómo son las percepciones de influencia entre los actores, pero no necesariamente va a cambiar el mapa social porque cambiemos el eje de quien lo hace. Es probable que, como esto está teñido de inferencia y por lo tanto de su subjetividad, puedan modificarse algunas de las intensidades,
puede ser que alguien considere que tiene un patrón de de antagonismo bajo en lugar de poca influencia, pero no debería tener un cambio total en función de en qué lugar lo veamos. Más allá de que es una construcción interpretativa, como usted marca, no debería tener un gran cambio este mapa, ¿no? Deberíamos poder inferir, digamos, cuáles son esas relaciones a partir de los hechos objetivos que van ocurriendo en cada uno de ellos. Muchas gracias. No, de nada. Bien, voy a avanzar para que podamos ver ya la última parte, que es, bueno, cómo podemos proceder y qué fue lo que hicimos con este secretario de Salud para tratar de resolver este problema, ¿no? Entonces, ahora acá viene el segundo concepto. Necesitamos orquestar una secuencia. Orquestar, cuando digo, tenemos que deliberadamente construir una estrategia e ir avanzando, ir viendo qué va ocurriendo, ¿no? Entonces, aparecen 3 preguntas básicas al querer orquestar la secuencia. ¿No? ¿Nos conviene separar o unir grupos o coaliciones? ¿No? ¿Cuándo separar, cuándo unir? ¿Qué secuencia vamos a usar con actores separados? ¿Y cuánta información vamos a revelar en cada etapa a los otros actores? Estas son las preguntas estratégicas principales de cualquier trabajo en un abordaje multiparte. Primera pregunta, ¿no? ¿Separar o unir grupos? Bueno, la lógica de separar es conveniente cuando yo puedo ir pasando, por ejemplo, de un actor más fácil a uno más difícil. Vamos a ver que hay una de las construcciones progresivas que es comenzar por los más fáciles. Entonces ahí vamos en una secuencia de peldaños, ¿sí? Vamos avanzando de a uno por uno, los vamos separando. En cambio, unir grupos o comenzar a unir actores, ¿sí?, requiere como primer condición evitar potenciar oposiciones. Es decir, el criterio aquí estratégico es no construyamos, no hagamos fuerte a los oponentes, ¿sí? Es decir, necesitamos ir tratando de evitar de que unir grupos no sea precisamente para que quedemos en desventaja frente a ellos, ¿no? Y aquí la lógica o la sugerencia estratégica es negociar paquetes de acuerdo que impacten en otros. Es decir, hagamos acuerdos con grupos, unamos grupos que nos sirvan para impactar en otros. Por ejemplo, vayamos uniendo actores que puedan compartir intereses en gran medida convergentes para que luego los actores restantes se sumen a esa coalición que va creándose progresivamente. Esta sería la lógica de la unión, ¿no? La lógica de la separación sería una lógica de peldaño. Voy en diferente grado de dificultad. La segunda pregunta. ¿Qué secuencia usar con los actores separados, ¿no? Si los actores tuvieran una interdependencia baja, el camino es irrelevante. El caso del secretario de Salud que yo le mostré es un caso de interdependencia alta, porque existen múltiples patrones de relación entre los actores. Hay actores que son esposos, actores que son hermanos, actores que son amigos. Entonces tenemos un grado de interdependencia elevado, ¿sí? Actores familiares. Entonces, el progreso con un actor depende del progreso con otro, ¿sí? La secuencia debería evitar sumar actores antagónicos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hacer un pacto con alguien, un acuerdo con alguien que impida que después haya un actor que se sume. Esto se llama subir al barco. No puedo subir al barco actores heterogéneos, porque si yo coloco un actor que es conflictivo para otros, ese actor
bloquea la posibilidad de que yo haga nuevos acuerdos, ¿sí? Y otro de los criterios es cuando yo negocio en paralelo con los actores, tengo que tener cuidado de que por ahí cierro un acuerdo con un actor y cuando lo cierro me impacta negativamente con el otro. Es decir, aquí está la cuestión del timing, ¿no? De que tengo que encontrar el momento adecuado en que el cierre con un actor no me impacte con otro. Finalmente, y antes de ver 3 modelos de secuencia, ¿cuánta información revelar en cada etapa? Piensen que informar o omitir es parte de la secuencia negociadora, ¿no? Si yo informo cosas que andan bien, hago que los otros actores se suban al barco, porque van viendo que hay actores que me están creyendo, que están siguiéndome. En cambio, informar que un acuerdo no se logra, o de que algo no está andando bien con un actor, es informar un fracaso, entre comillas, que puede dañar mi reputación frente a otros. ¿Quién va a querer hacer un acuerdo luego conmigo si yo he fracasado con un actor? ¿Sí? Por otro lado, informar a alguien puede movilizar a un oponente a bloquearme. Es decir, que yo tengo que elegir el momento en el cual informar para que los actores sientan que algo es inevitable. No para dejar margen de que alguien pueda bloquear mi estrategia. ¿Sí? Es decir, que también la información atiende a estos criterios básicos. Finalmente vamos a ver cómo resolver el caso del secretario de salud. La primera estrategia que yo le ofrecí a él es la de construcción progresiva. Le dije, podemos hacer una secuencia de construcción de coaliciones, ir armando coaliciones que se vayan creciendo en número, desde los actores más fáciles hasta los actores difíciles. Aquí nos vamos a mover, obviamente, entre patrones de deferencia e influencia. No vamos a utilizar patrones de deferencia y antagonismo juntos, porque eso sería buscarnos ya un problema. Vamos a ir avanzando donde haya patrones de deferencia e influencia positiva. El objetivo de la construcción progresiva es ir haciendo una alineación de partes interesadas, vamos a fortalecer una coalición propia y que los actores difíciles lleguen a un punto en que no tengan más alternativa que negociar con nosotros. El segundo esquema es el llamado mapeo inverso. El mapeo inverso es una de las estrategias principales, que significa, digo, bueno, yo parto del decisor sobre el cual quiero lograr que cambie, y de ahí tengo que trazar un camino, ¿no?, del actor más difícil, que es el decisor, hasta mí. Ir viendo ese actor con qué otros actores se va vinculando y voy armando un camino del más difícil al más fácil. ¿Sí? Esto se llama mapeo inverso. Mapeo desde el más difícil hasta mí, ¿no? Y eso lo voy haciendo contestando estas preguntas. ¿Quién tiene autoridad e influencia sobre el decisor? Y voy armando el patrón. Fíjense que aquí utilizo más que nada patrones, en general, de deferencia, serían los más fuertes para ese camino, y también patrones de influencia, ¿no? ¿Cómo voy llegando a ese actor? Voy de atrás hacia adelante. Y por último, la estrategia de mayor riesgo, que se suele llamar construcción piramidal, es empezar con el más difícil, de entrada. ¿Cuál es la ventaja que tiene comenzar con el actor más difícil? Y que si yo logro una negociación, una influencia con ese actor, provoca una reducción de tiempo y de esfuerzo muy grande. ¿Sí? Además, una vez que yo comienzo con el más difícil, los otros actores difíciles se van a alinear conmigo, se van a alinear porque ven que ese está arriba del barco. Es decir, que fíjense que sumar una oposición permite obtener muchas ventajas. El problema es el alto riesgo que tiene la construcción piramidal, comenzar con el más difícil. Entonces, vamos a ver estos 3 tipos de abordaje en el caso del secretario de salud. Y yo voy a contarles qué es lo que el secretario de salud eligió y por qué.
La primera estrategia es la de construcción progresiva, ir armando una coalición donde vamos colocando en el barco, vamos subiendo al barco a los actores de intereses cercanos. Nos valemos de patrones de deferencia y de influencia positiva. En este caso, esta estructura fue concebida junto al secretario de Salud y él la esbozó diciendo que deberíamos comenzar con el secretario de Salud, con el médico número 1, luego con el médico número 2, sobre el cual el médico número 1 tenía una relación de influencia elevada, eran no solamente compañeros, sino tenía una larga amistad, y también abordar, por otro lado, al secretario legal. Fíjense que ese abordaje de ir armando coaliciones entre el secretario de Salud con el secretario legal, hermano del decisor, que está mostrado con un bloque rojo, y entrar por el médico 1, que es la esposa del director de atención primaria, ¿sí? Y luego intentar convencer al médico número 2, con el cual el secretario de Salud tiene un patrón de antagonismo. Era una manera de ir subiendo al barco a aquellos con los cuales iba a tener mayor poder de poder luego sentarse en la mesa a negociar, porque estos actores iban a estar convencidos de los cambios que el decisor no quería lograr. El mapeo inverso fue elaborado por el secretario de Salud, comenzando con el alcalde. Directamente fue un camino muy corto. El alcalde tiene un patrón el director de atención primaria tiene un patrón de deferencia con el alcalde, y a su vez también tiene un patrón de influencia positivo con el alcalde. Entonces el camino era corto. Aquí el riesgo era que estaba valiéndose de su hermano. Fíjense que ninguna de las tres estrategias es una estrategia, digamos, perfecta. Y la tercera era abordar directamente al director de atención primaria para que a su vez él haga el alineamiento con el médico 1 y el médico número 2, con el cual el director de atención primaria tenía una cierta coalición oponiéndose a las reformas del secretario de Salud. Obviamente, fíjense que aquí hay un patrón de antagonismo, de oposición importante entre ambos, con lo cual la estrategia de negociación era muy compleja. Antes de comentar cuál fue la secuencia que se eligió, quería invitar a algún participante que quiera compartir qué hubiera hecho o qué estrategia hubiera utilizado. Si alguien quiere encender el micrófono y comentarlo. Yo hubiera elegido la construcción progresiva. ¿Me está hablando? Irlay. Ah, nuevamente. ¿Qué tal, Irlay? Usted hubiera elegido la construcción progresiva. ¿Por qué? ¿Por qué hubiera preferido eso? Me parece que sería menos riesgoso y tendríamos la alianza, por decirlo así, de más actores en una sola, en esta sola estrategia. Bien, claro. Sí, tal vez uno de los riesgos, no sé cómo lo ve Irlay, pero podría ser la dificultad de que no podamos construir la alianza con el médico número 2. Exactamente, pero esa es una ficha que hay que jugar. Bien, claro, porque siempre vamos a tener un riesgo. Exactamente. ¿Alguien más que quiera compartir su criterio sobre qué hubiera hecho, en este caso el secretario de Salud? Gracias, Irlay, por su aporte. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más que quiera compartir qué hubiera hecho en el caso del secretario de Salud o qué le hubiera indicado hacer?
Bien, bueno, finalmente quiero decirles que el secretario de Salud siguió la lógica de construcción progresiva que Lai mencionó, y les voy a contar por qué eligió eso. Esta persona no confiaba en sus habilidades de negociación, le costaba mucho poder escuchar las críticas del director de atención primaria a sus ideas, le costaba mucho, no podía enfocarse en comprender o en explorar intereses convergentes con él, que lo sabía, pero no lo podía hacer en el cara a cara, es decir, la mesa de negociación con él le era un problema. Entonces prefirió hacer una construcción progresiva, es decir, que descartó la construcción piramidal y por otro lado percibía que el mapeo inverso a través del alcalde, podríamos tener otro mapeo inverso, que sería a través del secretario legal, lo cual no era algo tan sencillo porque en la problemática el secretario legal no tenía una injerencia tan alta, tenía un grado de injerencia pero no era tan alta en el objetivo a lograr, y era básicamente a través del alcalde, que era su propio hermano, y ahí había algo del orden de su imagen que no lo hacía favorable el hecho de hacer ese camino. Bien, finalmente, para cerrar, decirles que en este webinar hemos visto la diferencia entre el acuerdo simple y el acuerdo atendiendo las interdependencias. Les ofrecí un panorama de la lógica de las interdependencias. Hemos visto que es necesario construir un mapa social donde podamos inferir con la mayor precisión posible los patrones de deferencia, influencia y antagonismo entre los actores. Tenemos que poder contestar las preguntas estratégicas, ¿no? ¿Qué vamos a unir? ¿A quiénes vamos a unir? O si los vamos a mantener separados. Si vamos a trabajar en una secuencia progresiva o vamos a actuar en paralelo. Y qué vamos a informar, qué vamos a omitir o en qué momento vamos a informar lo que va resultando del proceso negociador. Finalmente, si vamos a utilizar una secuencia, entender que tenemos tres alternativas principales: la construcción progresiva, ir construyendo coaliciones de intereses convergentes; el mapeo inverso, ver la estructura de deferencia y de influencia que va desde el decisor a ser influenciado hasta nosotros; y finalmente la construcción piramidal, que es confiar en nuestras habilidades de negociación, tratar de reducir los tiempos, lograr una negociación con el actor más difícil para que luego suban al barco otros actores que no estén del todo convencidos, pero que no tengan la misma capacidad de movilizar recursos. Entonces, invito a quien quiera a hacer las preguntas para que luego vayamos cerrando. Los escucho. Si alguien quiere hacerlo, abra el micrófono, que lo escuchamos. Bien, bueno, Julio, entiendo que ya damos por finalizado el webinar. Quiero agradecerles a todos los participantes. Hemos tenido 22 participantes que se han sumado. Les agradezco mucho. Va a estar en poder de Julio este documento para que quien lo desee lo pueda obtener a través del sitio, y que si tienen alguna pregunta pueden hacérmela, puedan escribirme. Muchas gracias por la atención prestada y hasta cualquier momento. Gracias, muchas gracias, José.